Muchos pacientes cuando oyen la palabra cáncer probablemente se les venga el mundo encima, pero he de decirles que el cáncer es una enfermedad crónica que es altamente curable. El cáncer tiene esa propiedad, ser una enfermedad crónica y altamente curable. Específicamente en este consultorio privado, nosotros del 100% de cánceres que vemos, aproximadamente el 70 o 80% se curan y el 10 y 20% se sobrellevan muy bien por muchos años. Solo la minoría, quizá el 10%, podría terminar mal. De esta manera podemos hablar de la curación del cáncer, dado que 70-80% de los pacientes logran la curación. Pero la curación también tiene que ver con el grado de confianza y la fe que tiene el paciente, tanto en su médico como en los tratamientos. Nosotros ponemos un énfasis especial en conectarnos con el paciente, verdaderamente estar al servicio de él. Esta conexión incluye también un compromiso que de facto se va generando grande, intenso, el compromiso de llevarlo a su curación. Si a esto agregamos la responsabilidad entendida como quien genera el contexto del espacio de curación del paciente, es responsabilidad mía. Si yo enrolo en esta responsabilidad al propio paciente y a la familia, las cosas resultarán mucho más fáciles. Incluso en enfermedades avanzadas o terminales, si bien la curación se torna muy difícil, pero el paciente logramos conectarnos con él para que la enfermedad no la vea como un problema, sino más bien la vea como un área de oportunidad para darse cuenta la cantidad de años que a lo mejor desperdició en estar resentido por algo, peleado con alguien, en la falta de perdón con alguien. Se abre una posibilidad enorme para que el paciente perdone a alguien que no ha perdonado en años y se libere de una carga muy pesada, o él mismo pida perdón por algo que hizo y que no ha logrado cerrar un ciclo. Cuando el paciente ve esto como una oportunidad para reconciliarse con la vida, puede ser que su vida por sí sola se prolongue un año más, porque está ya muy limpia su alma de que notó un punto que lo tenía atorado por décadas y que incluso podría haber sido la causa por la cual se desarrolló tal enfermedad. Por eso es muy importante la relación médico-paciente, el grado de conexión, de compromiso y de responsabilidad por él, pero también esa responsabilidad de él por él mismo, de darse cuenta que ha generado muchas cosas en su vida, muy probablemente incluido esta enfermedad por la cual nos está visitando, y limpie todo ese espacio. Si a esto agregamos la pasión que nosotros tenemos por la curación del paciente, por comprometernos por su enfermedad, por usar las tecnologías más avanzadas para apoyar en la complementación de su curación o directamente en su curación. Estamos hablando de tecnologías como la gamasonda, que nos señala el ganglio al cual pudo haber viajado por primera vez la enfermedad, o el láser diodo Leonardo, que nos apoya para la vaporización de decenas o cientos de metástasis sobre superficies de las vísceras abdominales o torácicas. Si también agregamos tecnologías como el NanoKnife, que es la electroporación por corriente de hasta 5000 voltios para la destrucción de un tumor, la crioablación, la microondas que ablacionan el tumor por distintas metodologías. Si conjuntamos todas estas tecnologías, estamos agregando un valor enorme al paciente, dado que muchas veces la curación se hace en un tomógrafo, ya ni siquiera abriendo al paciente, y por ejemplo, un tumor de riñón de 3 centímetros, un cáncer de riñón, en donde en lugar de una cirugía para quitar la mitad del riñón o la totalidad del riñón, clavamos unas agujas en este cáncer y lo destruimos, por ejemplo, por frío. A 150 grados bajo cero destruimos un tumor y el paciente se puede ir ese mismo día o a más tardarlo al otro día a su casa. Imagínate qué ventaja tan grande para curar el cáncer con perforaciones de 1 milímetro donde entran las agujas para las criosondas para congelar este tumor. Entonces, hablamos de cáncer, hablamos de
curación en la mayoría de los pacientes que pisan este consultorio. Hablamos de una limpieza interior del paciente para que pueda mejorar su sobrevida, y hablamos de usar las tecnologías de punta que hay en el mundo para aportarle el mayor valor agregado al paciente.